Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar Nuevos Enfoques en Recursos Humanos. El día de hoy exploraremos los nuevos conceptos que todo funcionario en recursos humanos debe conocer y por qué la antigua forma de operar resulta hoy en día obsoleta. El webinar será impartido por el Dr. Carlos Clua de la Torre, consultor, coach y capacitador con más de 40 años de experiencia en programas de desarrollo ejecutivo y comercial a todo nivel en la organización. Coautor de 7 libros en temas diversos que van desde liderazgo y coaching hasta filosofía empresarial. También contaremos con la participación como invitado de Gerardo Díaz Cortés, director de HP México y especialista en programas de desarrollo y entrenamiento, así como talleres desde 1974, y quien ha tenido presencia como ejecutivo en el área de recursos humanos en empresas como Procter & Gamble y MetLife a nivel América Latina. El webinar tendrá una duración aproximada de 40 minutos, más tiempo para preguntas y respuestas. Del lado derecho de su pantalla podrán ver un signo de interrogación. Por ese medio nos pueden enviar sus preguntas por escrito a lo largo de la presentación y los presentadores las responderán al final del webinar. También, al final de la presentación, les daremos instrucciones muy sencillas para recibir un libro gratuito en formato PDF, así como un documento con todas las preguntas, respuestas y comentarios que pudieran surgir durante la presentación. Estamos a punto de comenzar y antes les agradeceremos que nos respondan 3 preguntas informativas para poder dar inicio. La primera pregunta es, ¿por qué medio se enteraron de este webinar? ¿Facebook, LinkedIn o por medio de email? Por favor seleccionen una y opriman enviar. A lo largo del webinar habrá preguntas relacionadas a la plática con la búsqueda de hacer de este un evento interactivo en el que puedan participar con nosotros. Vamos a dar una pequeña pausa para que los asistentes puedan responder. La segunda pregunta es, ¿quién les recomendó este webinar? Seleccionen si fue Gerardo o si fue otra persona. Vamos a esperar un momento a que los asistentes terminen de responder. Únicamente seleccionen una opción y opriman enviar. La tercera y última pregunta antes de comenzar es, ¿qué edad tienes? Esta pregunta nos servirá para darnos una idea del público que nos escucha hoy y poder hacer una mejor presentación. Seleccione el rango de edad y opriman enviar. Les agradecemos su participación y su presencia el día de hoy. Ahora sí, daremos inicio a la presentación Nuevos Enfoques en Recursos Humanos y los dejamos con Carlos Clua. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos y estaremos trabajando, Gerardo y yo, compartiendo un grupo de ideas para mejorar el área de recursos humanos, para mejorar el funcionario de recursos humanos y para mejorar aquellos que usan el área de recursos humanos. Yo quisiera empezar con un primer planteo. Básicamente es esta: mal está la empresa, mal está la organización, mal está el ejecutivo, que el cambio exterior, lo que está pasando en el mundo, lo que están pasando con las nuevas leyes, con las nuevas modas, con las nuevas tecnologías, es más rápido que el que tiene capacidad de operar internamente. A veces es la organización antigua, a veces es el individuo antiguo, a veces es el conocimiento antiguo. Tenemos que tener esta capacidad de trabajar acorde a los nuevos tiempos de cambio. Y hoy estaremos trabajando mucho con el acercamiento de recursos humanos y del funcionario de recursos humanos, pero sin olvidar que nos gusta siempre un toque en el ser humano de entrada. ¿Sí? Si podemos seguir revisando esta idea, veríamos que los líderes de negocio están ante una presión muy fuerte con recursos humanos. Cómo mover el talento más rápidamente, cómo hacer que el departamento de capacitación aporte más con menos costos, cómo los socios de recursos humanos se generan y trabajan mejor, cómo tener un compromiso y un engagement para retener a los valiosos. Y claro, ouch, esta es una presión que tenemos en el área de recursos humanos, una presión en donde es un nuevo mundo el que está trabajando. Veamos, por ejemplo, el mundo de las mujeres y la diversidad. Veamos, por ejemplo, las nuevas estructuras para bajar costo. Veamos las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías y muchas inquietudes. Sí, el área de recursos humanos tradicionalmente ha tenido una mala imagen. Si viéramos algunos estudios de
por qué odia los recursos humanos a nivel internacionales, veríamos muchas razones. En el decir popular, frases como los recursos inhumanos, los recursos remalos, y esto es parte de una filosofía o de una imagen percibida del área que no corresponde a las necesidades que se le está pidiendo. Exploraremos esto. No necesariamente toda el área de recursos humanos y todo funcionario tiene esta mala imagen. Sin embargo, lamentablemente, al hacer los estudios por la operación y por los directores que están operando de ventas, producción, finanzas, van viendo que sienten esto. La crítica número uno al área de recursos humanos y al funcionario es que no entiende el negocio. Nunca ha salido de su oficina, nunca ha ido a la calle a ver al cliente que atendemos, nunca ha entendido nuestro producto o servicio que damos en la empresa. Entonces, es un técnico que sí domina una técnica, pero que no puede aportar y transferir a la parte interesante del negocio. Dos, casi siempre orientado a cumplir la regla. La regla dice, la norma dice, la eficiencia dice, el proceso dice. Preocupado más en los cómo que en los qué. Y hoy en los negocios necesitamos orientarnos todos a un resultado, a buscar el resultado que queremos con un cliente que se sostenga en la organización, con un cliente empleado positivo que se sostenga en la organización y con unos números que me permitan rentabilidad. Sí, es un problema. Yo como técnico de recursos humanos a veces hago bien mi trabajo, pero no he podido venderlo, no he podido influenciarlo, no he podido conseguir que me dé ese prestigio los clientes internos que estoy sirviendo. Muchas veces prefieren a un asesor externo, muchas veces no tenemos conciencia de los clientes externos de la organización. Y esto es lo que nos presiona en el área. Y entonces, por el otro lado, la gente que está operando, la gente de marketing, de venta, de finanzas, de producción, no conoce ni entiende qué pedirle a recursos humanos. Y a veces le pide lo que él entiende o ella entiende que debe de hacer y no entiende su contribución al ser un área que está en soporte. Si recordamos la historia, cuando se enseñaba negocio hace muchos años, se enseñaba que los negocios necesitaban venta, producción y finanzas, o ventas, compras y finanzas. Pero ya desde los años 40 se empezó a hablar de ventas, producción, finanzas y personal como un factor sumamente importante. Sin embargo, esta forma de pensar, esta forma de trabajar no ha avanzado probablemente suficientemente. Sí, hoy en todas las áreas queremos ver y en cada individuo qué contribuye, cuál es su valor agregado. Y ese valor agregado lo podemos definir en una fórmula muy sencilla, en donde cada quien o cada área tiene que contribuir. El resultado, cuando el área o el individuo está en el juego, menos cuando yo no estoy en el juego. Si no tenerte es igual que tenerte, ¿para qué te tengo? Pero si tenerte me aporta una diferencia, la situación es interesante. Bien, y eso nos daría como puntuación nuestro valor agregado. Vamos a trabajar ahora un sondeo para empezar a ver cómo piensan ustedes y cómo trabajan en esta operación de entrada. Bien, sigamos explorando y ahí van un grupo de preguntas. En tu experiencia, ¿a quién reporta el área de recursos humanos? Trata de seleccionar solo una de las opciones. Si es a la alta dirección, la dirección general o presidencia, si es a área de administración o finanzas, si es a otra área como operaciones o legales, o si no existe en el área. Claro, esto va a marcar mucho los puntos y lo que se aspira y quién lo aspira de la organización. Buenos días, habla Gerardo Díaz. Ustedes pueden ver en su pantalla los resultados de este primer sondeo rápido de la pregunta que hizo Carlos.
el 34% reporta a Dirección de Administración o Finanzas, el 2% al director de operaciones y el 2% ustedes contestó que no existe área como tal. Esta pregunta es importante porque nos sirve para saber dónde estamos. Vamos a hablar de los nuevos enfoques en recursos humanos, pero es importante tener un punto de partida. ¿Dónde estamos ahora? El dónde estamos ahora lo vamos a encontrar con la lámina que tienen frente a ustedes, la evolución de recursos humanos. Recursos humanos como área ha evolucionado en los últimos 50, 60 años. Originalmente llamada el Departamento de Personal. Parece que tenemos un problema técnico, ahí estamos ya. Originalmente llamado Departamento de Personal, se encargaba de las funciones o responsabilidades que ustedes ven en pantalla y su responsabilidad principal, su función principal era el control. Después se llamó Recursos Humanos y su principal contribución era la de proporcionar un servicio, automatizar algunos de los procesos. Con el paso del tiempo, se le empezó a llamar gestión del talento y nombres similares para actividades como las que aparecen ahí abajo, como liderazgo, coaching, carrera, etc. En este rol, recursos humanos facilitaba las decisiones y la gestión del capital humano. Y en fechas recientes, en muchas áreas de recursos humanos hemos encontrado que se han vuelto el socio de negocio. En este caso, impulsan al negocio, planean a futuro, tienen un rol más preponderante, más protagonista. Esta evolución se ha ido dando a lo largo del tiempo. En esa evolución lo que podemos ver es que inicialmente, cuando era Departamento de Personal o Recursos Humanos, su contribución era poca, era un back office. Después, como recursos humanos, como apoyo de negocio, empezó a tener un rol un poco más importante, pero en estos dos casi siempre seguía reportando a alguna otra función. Alguna otra función, lo que le hacía una función secundaria o de segundo nivel, reportando a administración o a finanzas. Con el paso del tiempo, cuando fue gestor de talento o cuando se volvió RH del negocio, que se volvió el socio de negocio, en estos casos ya estamos hablando de una función de recursos humanos que reportaba al máximo nivel dentro de la empresa, a la dirección general. Se le está reconociendo el rol dentro de los resultados. Podemos sobresimplificar esto viéndolo de dos grandes maneras. Originalmente recursos humanos era transaccional, se dedicaba a la parte operativa, transacciones, yo doy, recibo y vamos avanzando en ese sentido. Con el paso del tiempo, recursos humanos se volvió más estratégico, en el sentido de que empieza a planear, empieza a involucrarse en el negocio y empieza a ocuparse no solo del aspecto tradicional que era el costo y la administración de la gente, sino de cómo tener la gente adecuada en el lugar adecuado, en el momento adecuado. ¿Dónde están ustedes en este perfil? ¿En qué etapa se encuentra su área de recursos humanos? ¿Son ustedes transaccionales o son estratégicos? Esta es una transformación que no es fácil y es una transformación que es una metamorfosis, como la de la mariposa que estamos viendo en pantalla. Se trata de cambiar de enfocarse en la organización del negocio, el aspecto eminentemente operativo, a enfocarse en el negocio de la organización. ¿Qué tengo que hacer como recursos humanos para que el negocio tenga éxito y para que la gente cada vez esté más calificada y esté más satisfecha con el trabajo que hace? No es una transformación fácil. Pero cualquiera que sea la etapa en la que ustedes estén y cualquiera que sea el estadio en que se encuentren pasando de transaccional a estratégico, hay que estar conscientes de los nuevos enfoques y tendencias que se están presentando en el mundo. Estos enfoques hemos destacado 6 que son los más importantes y queremos hablarles de ellos. El primero son los avances tecnológicos. Aquí estamos hablando de cómo se gestiona el capital humano. ¿Cómo puedo integrar toda la nueva tecnología que existe y que está cambiando cada 12, 18 meses a cómo manejo a la gente? Estamos hablando de tecnologías como medios sociales, como nubes, como minería de datos, que cada vez es más importante para la función, y sobre todo no perder de vista la movilidad que tiene el acceso a la información y a los datos. En relación a esto, conocemos casos frecuentes. Yo recuerdo hace unos años trabajando en reclutar a una persona para la oficina en Nueva York. De repente el chico o la chica le pidió su teléfono a la persona que lo estaba entrevistando. No supimos para qué, pensamos que era para mantener el contacto. Lo que resulta es que luego le mandaba mensajes y empezó a comunicarse con él a través de Instagram y de WhatsApp para ver cuál era el estado
de su solicitud de trabajo. Y así hemos encontrado muchas cosas en que la gente joven nos sorprende. Tenemos que estar como recursos humanos a la altura en el avance tecnológico y no quedarnos atrás. La segunda gran tendencia que nos obliga a cambiar el enfoque son los medios sociales, que ya comentábamos. Hay un intercambio de información y de ideas que es instantáneo y que es masivo, es libre y es ilimitado. La empresa que quiere estar a la vanguardia debe incorporar los medios sociales a su cultura. Debe aprovecharlos para manejo de conocimiento, para gestionar la innovación, pero sobre todo para generar compromiso en sus colaboradores. Recientemente trabajamos con una universidad aquí en México que desarrolló todo un programa a nivel nacional para que su fuerza de ventas, aunque ellos le llamaban ejecutivos o asesores, pudiera mostrar a través de los teléfonos inteligentes cuáles eran sus programas, cuáles eran sus diplomados, y uno como estudiante pudiera inscribirse desde el teléfono inteligente sin tener que ir a la universidad. Todo esto ya es una realidad y va evolucionando día con día. La tercera tendencia es consecuencia de la anterior. Al haber tanta difusión de información, al Internet derribar tantas barreras, el mundo se vuelve más complejo, pero este intercambio de información tiene que ser, en cierta manera, controlado a través de estrategias para manejo de riesgos. Desde cómo manejo la información confidencial de la empresa hasta cómo manejo los datos personales de los colaboradores, hasta mismos datos de contratación, de rotación, de talento. Recuerdo en el pasado trabajamos con una empresa en la que queríamos, y este es uno de los dilemas que siempre se encuentra, que todos los colaboradores estén conscientes de las estrategias y de los objetivos que tenemos a nivel corporación para que todo el mundo lo pueda seguir. Sin embargo, había siempre el temor por parte de los directivos de qué tanto comparto, no sea que esta información vaya a dar a la competencia. A este tipo de controles y de estrategias de seguridad y de privacidad me refiero. En aquel entonces se decidió compartir una versión que le llamamos sanitizada, en la que habíamos omitido algunos puntos que eran muy sensibles como para caer en manos de la competencia, y aún así dejábamos la información que era importante para que los colaboradores supieran hacia dónde íbamos y cómo ellos podían contribuir hacia esos resultados. La cuarta tendencia, que cada vez se hace más presente en todo el mundo, es la fuerza laboral extendida. Aquí estamos hablando que hay una cambiante red global de proveedores, ya sea a través de tercerización o de outsourcing, socios de negocio, y casi siempre estas personas van más allá de los límites de la compañía, pero nos siguen representando en frente de los clientes, por lo que su desempeño es importante. Recursos Humanos debe asumir la responsabilidad por el desempeño también de estas personas en la organización extendida. Debe poner atención a generar capacidad, responsabilidad y ética dentro y fuera de la organización. Cada vez son más frecuentes las empresas farmacéuticas que cuentan con una fuerza de ventas que no pertenece a la organización, que son subcontratados. Hay compañías de consumo, como Procter & Gamble, como Unilever, como Kraft, que ahora se llama de otro nombre, se llama Mondelez, que contratan demostradoras, pero ellas son la cara de la empresa ante los clientes. Y también hay casos en los que se corren riesgos si uno no supervisa bien y analiza bien esta fuerza laboral extendida. Recuerdo un cliente en el que tuvimos la oportunidad de alternar con un entrenador, un consultor que manejaba capacitación, pero que de repente incurría en actos de claro hostigamiento sexual hacia los participantes. Entonces, uno como recursos humanos es responsable de lo que haga esta organización extendida, esta fuerza laboral. Perdón, el siguiente elemento es la agilidad organizacional. El mundo es cada vez más impredecible, con condiciones de negocio cambiantes. La organización y sus integrantes deben ser capaces de adaptarse al cambio. La organización y la fuerza de trabajo deben ser rápidas, abiertas, ágiles y responder al cambio, detectar, adaptarse y manejar el cambio y ser resilientes. Respecto a esto, pues hay muchos ejemplos, citaré dos que ustedes seguramente conocen. Hubo una época en que cualquier persona que se respetaba tenía un beeper, los beepers desaparecieron y la empresa no pudo adaptarse a esos cambios. Otro ejemplo también es que hace unos, ¿qué sería? 10, 12 años, el que no tenía un BlackBerry no era nadie, la BlackBerry desapareció. Y esto es consecuencia también
de la tecnología, que es uno de los factores que hacen que el mundo esté tan cambiante. La organización debe ser ágil y responder de manera positiva. Y por último, el factor de gestión del talento. El talento se ha vuelto complicado. Tenemos diferentes generaciones. Tenemos los baby boomers, que somos algunos que estamos todavía en activo. Viene la generación X, luego la generación Y, y luego la nueva generación que todavía no le pone nombre, pero se llaman los screen agers, porque siempre están pegados a una pantalla. Esta gente ve el trabajo y ve la vida de diferentes maneras. Los recursos humanos deben entender estas diferencias para poder sacar lo mejor de cada uno de los integrantes de la organización. Por si esto no fuera suficiente, hay otras variables, sobre todo en el mundo globalizado de la actualidad, más presente en empresas transnacionales que en empresas pequeñas y medianas. Pero es cómo gestiono el talento de personas de una diferente cultura. Cada vez más común que vengan a nuestro país personas de países sudamericanos o de Europa, o que mexicanos vayan a otros países en asignaciones internacionales. Uno debe ser capaz de manejar estas diferencias culturales de manera que la gente dé su máximo rendimiento y lo haga de manera satisfactoria. Otro elemento importante en esa gestión del talento son las nuevas herramientas para comprender y aprovechar el talento. Nuevos descubrimientos en la ciencia del cerebro, nuevos descubrimientos en el comportamiento humano, nuevas herramientas que nos sirven como una referencia importante para tomar decisiones, pero que jamás deben ser determinantes para decisiones de contratación o de promoción o de despido. Encontramos también lo que se llama ahora la gestión científica del talento, que es la minería de datos y tener datos importantes respecto a la gente. Esta es la revolución más grande que se está gestando dentro del área. Nos está obligando a reconsiderar prácticas que tienen 40 o 45 años y que siguen siendo vigentes en la actualidad, o que las siguen manejando inadecuadamente. Cosas como la famosa evaluación de desempeño, que debe ser llamada revisión del desempeño. El plan de carrera, que nadie lo entiende y la gente se espanta porque cree que es un contrato o que es una promesa. El talento como tal. Pensamos que talento solo es liderazgo, cuando en realidad hay muchas clases de talento dentro de la organización. Este es uno de los principales retos que tiene el área de recursos humanos. Para cerrar esta parte y antes de pasar a nuestro sondeo, déjenme decirle que estas tendencias que estamos mencionando están ocurriendo ahora, en este momento. Y esas nuevas tendencias requieren de nuevos enfoques por parte de recursos humanos. Y para ello nos hace falta adquirir un conjunto de nuevas competencias en recursos humanos, nuevas habilidades que a lo mejor no tenemos, que nos van a ser útiles en un mundo global, volátil y basado en el conocimiento. Carlos va a hablarles de estas competencias en unos minutos. Pero las áreas de recursos humanos que respondan a estas tendencias tendrán la oportunidad de ayudar a líderes y organizaciones a ser exitosos. Por otro lado, aquellas áreas de recursos humanos que ignoren estas tendencias y que no respondan a ellas estarán condenadas a seguir siendo simplemente irrelevantes. Veamos ahora una pregunta sobre posibles cambios que han ocurrido en tu área de recursos humanos. La pregunta te pide que selecciones una o más de las siguientes opciones: outsourcing de servicio, servicios compartidos o shared services, se ha reducido tu área en alguna medida, se ha expandido tu área en alguna medida, o por último, se ha introducido un software tipo HRIS en tu área o algún software que ayude a la función. Vamos a pedirles que lo contesten y regresamos con ustedes en unos segundos. Bueno, usted puede ver claramente que hay muchas actividades de cambio en recursos humanos. Puede ver que el 22% del grupo ha mandado para afuera en una estrategia de outsourcing para quitarse un costo fijo y hacer un costo variable a personal. Es una actividad que cada día se hace más en todos los estudios y que en la legislación mexicana se está protegiendo mucho los roles de empleado. Las internacionales, como usted ve, que es una de las fuertes en 26, están compartiendo gastos en el área de recursos humanos y resulta que igual pone la central como en los call centers en la India o en Argentina y
desde esa central se maneja a business partners en la operación. Sin embargo, si vemos la que más destaca en la encuesta con 37%, es que el área se ha expandido. Bueno, ¿se ha expandido en qué? No lo pusimos, pero el grupo lo dice. Y dos, la tecnología ha entrado y usted lo ve en el 37% en el juego de entrada. Sí, el cambio ha estado presente y sigue en el juego de entrada. Sí, si vemos este estudio de 20,000 gentes que se hace 4 años, Ulrichs, de competencias de recursos humanos, podemos ver varios elementos aquí que necesitamos cuidar y trabajar en líneas de pensamiento. El primero es la área de competencia de credibilidad y actividad. En realidad, esta área es un área que tiene que generar confianza del individuo. Tiene que trabajar el individuo en cumplir las promesas, hacer que su palabra vale. Si te ofrezco llenar una vacante en un tiempo dado, tengo un indicador y además te debo cumplir. Tengo que tener mi capacidad de mejorar mi influencia y mi relación. Todo esto dentro del área de credibilidad y actividad. Tengo que tener mucha presencia, mucho conocimiento y mucho autoconocimiento de mis fortalezas y debilidades para lograr una imagen positiva de mí e irradiarla al área. Y para lo cual tengo que ser visible y respetado por las personas. Y más allá, visible y respetado por los dueños o por los directores. Esta competencia es de todas las áreas. Sin embargo, en recursos humanos es más crítica, porque al ser intangible el servicio, esta va a estar presente en el individuo trabajando. Pero la que más le interesa al negocio hoy en los business partners es su posición estratégica, el que vea el mundo desde afuera, que conozca el plan estratégico, que conozca el mercado y la competencia. En los nuevos estudios se dice que el funcionario de recursos humanos tiene que salir a la calle con el equipo de venta y ver al equipo de venta trabajar, y ver al de compra comprar, y ver a la operación en acción afuera para ver dónde están sus fortalezas y debilidades y qué se le está demandando. Y a su vez traer a la organización lo mejor que en el mundo se está haciendo en áreas de recursos humanos, cuidando la adaptación de estas prácticas a nuestras realidades organizacionales y cubriendo obviamente nuestras partes de ley para tenerla dentro del proceso y ser coautor de la estrategia de la organización. En alguna empresa bancaria con la que estábamos presente, era muy interesante porque originalmente el director de recursos humanos estaba en el comité directivo y me decía, Carlos, es maravilloso que cada vez que se toma una decisión de alta dirección, siempre vemos cómo va a rebotar en el recurso humano y qué va a pasar con ella. Poco después ese banco fue fusionado. Ese director salió de la operación y entonces empezó a suceder que ya no había voz, porque había la voz, era Dirección de Administración de Finanzas en el comité directivo. El director de recursos humanos dijo, yo así no quiero trabajar al área y se fue. Pero ahora el área depende de un área de administración y finanzas. Cuando el área depende de administración y finanzas, se ve como un proceso de gasto, de costo y no de contribución, ni de inversión, ni de apoyo del negocio. Luego viene lo clásico. Lo clásico tiene que ser la parte de constructor de competencias. Sí, tiene que capitalizar las habilidades de la organización, entender en la organización, en la cultura en que está, para trabajarla y reforzarla. Cada organización tiene una forma de trabajar. En alguna de las empresas con que hemos estado cerca, le cuesta mucho trabajo asimilar a la gente. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque tiene una cultura muy fuerte. Cuando hay una cultura muy fuerte, esto es importante, que se tiene que lograr una asimilación, el alinear las estrategias a las capacidades y a la acción, y crear un ambiente y un clima interesante. Y ahí va a estar el talento y el liderazgo moviéndose y la cultura moviéndose en acción en el área de recursos humanos. Claro que hablaremos de competencias y esta en la parte de cambio es de las más críticas, tal vez de la que más se está pagando hoy en cambio en el juego. Es fácil lanzar un cambio.
Es fácil decretar un cambio, pero ese cambio por la misma curva del cambio no va a tener y no va a pagar hasta que el cambio no se dé y se sostenga. Ahí va a estar el resultado. Si lanzamos mal el cambio, habrá más resistencia porque no lo expliqué, porque la gente no está preparada para ello, ni mental ni operativamente. El cambio es dolor, pero el cambio también es progreso y evolución en este juego. El buen funcionario de recursos humanos entiende muy bien cómo introducir, apoyar para que los cambios que está haciendo la operación, la dirección, tengan resultados más rápido y que genere entonces el beneficio que se desea. Sí necesitamos un proceso de innovación e integrador. El proceso de innovación e integrador es no solo asegurar el talento de hoy, sino el talento de mañana. ¿Cómo se mejora este talento? Jugando con desempeño y con trabajo de organización, y cómo impulso el desempeño y lo integro a la organización y al equipo. Cómo mejoro la organización total y muy especialmente la comunicación. Modelando un perfil y haciendo la marca de la casa, el sello de cómo son la gente que trabaja y cómo van a integrarse en ellas, y siempre buscando mejoras y procesos. Y sí, por último, en un mundo actual están las propuestas tecnológicas. La tecnología, como usted lo ve, fue la que más salió en el software, el 37. Hoy el área de recursos humanos tiene grandes softwares para trabajar, para que no todo lo tenga que hacer a mano y a lápiz y pierda el control de esto. Entonces el inventario de recursos humanos puede ayudar, podemos ver las habilidades que hay, aunque no las estemos usando, podemos conectar a la gente con webinars y con webcasts y con teletrabajo y con aulas virtuales para entrenamiento, y entonces el área de recursos humanos propone como un catalizador toda una parte tecnológica, no como área de tecnología, pero sí usando toda el área de tecnología que hay, y tiene una presencia en redes. Hoy reclutar es parte de entender las redes para reclutar y trabajar con gente. Estemos finalizando esta presentación para oír sus preguntas, haciendo una reflexión final. Un proverbio Sofi que nos reta maravillosamente y nos describe bien cuál es el problema hoy. Todo lo que sabes, tu conocimiento, todo lo que eres, tu personalidad y tus valores, todo lo que haces, tus desempeños actuales y tus formas de trabajar, todo lo que crees, todo lo que tú estás convencido que es verdad, es lo que te ha servido para llegar aquí. Y es lo que ha servido a ti, y es lo que le ha servido a la organización para llegar a donde está. Y eso es lo que le ha servido al área de recursos humanos para llegar a donde está. Es el área cómoda, es el área explorada, es el área que dominamos y que estamos muy a gusto con ella. Sin embargo, si queremos ir al ritmo de los tiempos, si queremos avanzar con la velocidad que queremos, y llegar más lejos, y llegar con nuevas tecnologías, y llegar a nuevos mundos, porque la competencia lo está haciendo, porque las operaciones y porque queremos ser de los mejores, entonces vamos a tener que incorporar cosas que no sabemos, conocimientos cada día más actuales. Recientemente, en una entrega de diploma de una universidad, decían, bueno, aquí le damos el diploma, esto durará 4 años, 4 años después ya este diploma poco durará si no lo ha actualizado, porque el mundo habrá cambiado violentamente. Lo que aún no es, cómo mejoras tus capacidades, tus fortalezas, tus tratos, tus protocolos, y todo lo que había, lo que no haces, todas tus habilidades y desempeños correctos, porque al trabajar con esto, y tal vez lo más duro, creyendo en lo que hoy no crees. Dudo de esto porque no lo conozco, dudo de esto porque no lo he vivido, dudo esto de entrada. Si usted ve, este proverbio Sofi nos establece muy claramente 3 grandes dimensiones. La área conocida, la área de miedo, pánico y cambio, y la área mágica a explorar en un nuevo mundo.
recursos humanos está en ese nuevo mundo rehaciéndose para aportar más a un mundo que se le exige más a la empresa, que se le exige más al área y que se le exige más al ejecutivo. Entonces procedamos a tomar algunas preguntas que hayan sido. Bien, aquí tenemos una pregunta de Nayeli. ¿Recursos humanos solamente es un área administrativa? Bueno, puede ser solamente un área administrativa, pero ojalá y no sea solo un área administrativa. ¿Por qué le digo esto? El área administrativa se encarga de manejar el presente de la organización. El presente de la organización, esta es una área que es donde más shared service se está haciendo, es donde más se está mandando hacia afuera la organización. Tomemos un ejemplo, nómina. Nómina hoy lo puede hacer el banco bien y nada más damos ajustes y altas en este proceso. Entrenamiento, pues muchas veces que teníamos áreas internas, ahora nos apoyamos con una asesoría cuando es necesaria y no lo manejamos fijo. El área administrativa siempre estará, siempre será requerida. Sin embargo, hay mucho más, se puede aportar mucho más en el juego. ¿Qué importancia puede tener recursos humanos en una organización? Primero, la importancia que le den sus directores, que hay que manejar. Pero dos, tiene un potencial maravilloso. Pero esto es parte del juego de la organización, aprendiendo a qué pedirle a recursos humanos y recursos humanos pidiéndole, sabiendo qué hay. ¿Tenemos otra pregunta? Tenemos otra pregunta aquí que creo que la contestamos ya en la presentación. ¿A quién le reporta recursos humanos? Bueno, pues a quien le reporta recursos humanos debería ser a la máxima autoridad dentro de la empresa, puesto que eso define una función estratégica. Mientras siga reportando como una función secundaria, su rol va a seguir siendo secundario y más que nada de gasto o de costo, como decía Carlos. Otra pregunta que nos llega es, en ese caso de María, ¿por qué la mala imagen? ¿Por qué no hay una buena imagen? Bueno, la mala imagen depende de cómo la hayamos trabajado y aquí depende del líder del área o del líder de la empresa. Los líderes son los que determinan la cultura. Hay empresas en las que cuando alguien no funciona bien, ya sea en mercadotecnia o en, no sé, en servicios, eso lo mandan a recursos humanos. Hay la creencia que el trabajo de recursos humanos cualquiera lo puede hacer, nada más alejado de la realidad. Tenemos una pregunta más antes de pasársela a Carlos. ¿La globalización influye en la manera de gerenciar? Sí, por supuesto, sobre todo en empresas transnacionales, pero donde tenemos equipos a través de países, equipos a través de regiones y estamos trabajando con gente de distintas culturas. Tenemos que estar atentos y sensibles a eso. Tenemos una pregunta más. ¿Qué pasa cuando de reportar a la dirección general te cambian administración y finanzas? Pues creo que lo podemos ver gráficamente en la evolución, en el segundo diagrama que vimos. Eso es bajar de nivel a la función, puesto que se le atribuye un rol eminentemente de control de gastos o control de costos y no un rol estratégico. Gracias, Gerardo. Bueno, aquí hay unas preguntas más. ¿El rol de Business Partner de recursos humanos aún es de tendencia en la estructura de recursos humanos? Sí. Lo que pasa es que hemos abusado de la palabra y no hemos usado el título, pero no le hemos dado la profundidad que debe de tener. El rol de recursos humanos va mucho en el apoyo del negocio o de una área. Y casi siempre el rol de recursos humanos, lo primero, el business partner o el socio de negocio, casi siempre lo primero que tiene es en esa área para conocerla y conocer a la gente para trabajar. Bien, aquí hay una pregunta muy buena. ¿Cómo sensibilizar a los directores para darle valor al área? Bueno, yo lo primero que le diría es mándele algún artículo corto sobre valor del área, regálele un libro como Ejecución, que es un estudio o un libro para directores. Hable
Y sobre todo yo diría algo a nivel de directores. Consiga un patrocinador a uno de sus esfuerzos, consiga tener éxito y verá que todos los demás directores le van a pedir en el área que funcione y que haga lo mismo. Y cuando 2, 3 gentes en el área esté haciendo, la dirección le va a apoyar y no solo eso, la va a llevar a otros países, como nos ha pasado muchas veces, que un buen material, una buena herramienta que empieza en un país, resulta que tiene tanto éxito que sobre todo las empresas globales entran y operan en general de entrada. Gerardo, ¿quieres decir algo? Gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo podemos hacer para jalar a todos los miembros del área hacia esta nueva perspectiva? Bueno, como dice el refrán americano, uno puede llevar el caballo al río, pero no puede hacer que beba agua. Aquí lo que conviene hacer es plantear una óptica para esta gente, decirle cuál es el estado actual de cosas, cómo podría ser el estado futuro ideal. Generar una insatisfacción sana con el estado actual de cosas para que el deseo de cambiar venga de ellos. Parafraseando un poco a Carlos, compartir con ellos artículos, mostrarles ejemplos de otras áreas, otras empresas que están haciendo lo que idealmente quisiéramos nosotros hacer. Nada convence más que el ejemplo. Hay que empezar en la misma área. Si el área de recursos humanos no entiende esto, si nuestros propios compañeros no están metidos en esto, nos van a hacer más fácil a nosotros en que vamos a ser requeridos, pero el área va a seguir con una mala imagen. Bueno, compártale el libro que le vamos a regalar por tenerlo aquí en su presencia. Compártale la próximo webinar que hagamos, el que venga y esté con nosotros. Vaya a nuestra página de Oclua, que hay materiales exquisitos, así como en el Facebook gratis. Vea nuestros videos en YouTube, en el canal de Oclua, que hay mucho para seguir avanzando, y úselo con cuidado. Tal vez uno de los problemas, sobre todo a puestos superiores, es que usted no se vea en este momento como profesor y daña a nivel de poder, a nivel político a esta gente, sino que tiene que manejarlo como un regalo, como algo especial, como algo que le gustó, que sería interesante, y seguramente esto le ayudará a empezar a compartir. Gente que piensa y conoce y estudia lo mismo, trabaja mejor junto. También nosotros podemos ofrecerle algunos seminarios para el área de recursos humanos para sensibilizarlo y trabajar y ver dónde está esto con la realidad. Pero bueno, agradecemos mucho el tiempo que nos han ido dando de trabajar. Gerardo y yo le agradecemos mucho su presencia. Por favor, visiten www.oclua.com.mx o búsquenos en Facebook, LinkedIn o YouTube como Oclua Consultores. Esta conferencia fue presentada por Maltercio Studio, contacto@maltercio.mx, y con esto damos por finalizado el webinar de Nuevos Enfoques en Recursos Humanos. Muchas gracias y buenas tardes.